mucho que nos vuelvan a acompañar, que podamos seguir con este programa como parte del seminario permanente que tenemos en estudios latinoamericanos. Han sido charlas bastante interesantes y que nos ayudan mucho como a seguir en esta formación y preparación de diferentes temas que tienen que ver con cosas que nos atraviesan, con algunas problemáticas que siguen vigentes y que tenemos que estar reflexionando continuamente. Y el día de hoy estamos muy contentas porque nos acompaña la doctora Diana Ojeda. Ella es una geógrafa feminista y el día de hoy nos va a estar impartiendo una charla que se ha titulado La ecología política feminista en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos. Ahora ella, su trabajo básicamente se enfoca en analizar procesos de acaparamiento de tierras y despojo en Colombia desde una perspectiva crítica. Actualmente es profesora asociada del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER, de la Universidad de los Andes en Bogotá. Bien, me gustaría solamente... por ahora, no, Diana, como es parte del seminario, terminando el seminario, todo se está grabando y lo compartimos una vez que termina ya en nuestro canal de YouTube. De cualquier modo, recibimos algunos solicitudes y ya compartimos también la información para que se puedan unir, ojalá. Y sí, quienes estuvieron están fuera de la universidad, se pudieron conectar el día de hoy. Bueno, básicamente la dinámica es la habitual, ¿no? Vamos a dar un espacio para que nuestra invitada nos pueda platicar, compartir parte de lo que hace en la investigación y posteriormente vamos a dar un espacio de preguntas, comentarios, para el cual nos va a estar apoyando tanto la maestra Ignacia como también nuestra compañera María José. Ella es una estudiante igual de nuestra licenciatura, para que podamos tener esa conversación. Pues sin más que agregar, te doy la palabra y muchas gracias, Diana, por este espacio. Hola, no, gracias a ustedes de verdad por la invitación, gracias a todas las personas que vienen hoy al seminario. Voy a compartir mi pantalla por acá. Ay. Problemas técnicos que nunca faltan. Estoy ahora sí como en dos compus, a ver cómo nos va. Listo. Entonces, como ya Diana les había dicho, la idea de hoy es poderles contar un poco más de la ecología política feminista en América Latina. Yo tomo la idea de ecología política feminista ampliamente, aunque pues hay un campo de estudio particular que se llama ecología política feminista, que tiene, digamos, como toda esta tradición desde los 90 y que podemos identificar también con algunas formas de producción de conocimiento que están situadas en el norte global. A mí me gusta pensar ampliamente la ecología política feminista como una articulación entre feminismos y defensas ambientales, defensas de la vida, defensas territoriales, pues en toda América Latina y el Caribe. Como una invitación también a pensarnos pues este momento político, porque creo que lo que hemos visto en las últimas 2 décadas es una centralidad cada vez más grande por esas preguntas de cómo se sostiene la vida. Y una de las partes súper importantes de cómo se sostiene la vida, además pues del trabajo de mujeres y sujetos feminizadas, pues es justamente la naturaleza, el medio ambiente, el entorno. Entonces esa pues es una salvedad que quería hacer. Y la otra es que cuando hablo de trayectorias, pues me parece que no podemos contar una historia colonial, una historia como difusionista, teleológica, de pensar que son ideas que se originaron en otro lugar, en Estados Unidos, en Europa, y que luego llegan a América Latina. Creo que esa es una forma como equivocada de verlo. Y más bien lo que les voy a plantear es distintas formas en las cuales podemos rastrear estas articulaciones entre feminismos de todo tipo, los feminismos en Abya Yala, que son feminismos comunitarios, populares, indígenas, negros, y pensarnos cómo han abordado el tema, esta pregunta por la naturaleza, que también a mi modo de ver es una pregunta muy importante sobre el acceso a la tierra, al agua, al monte, al bosque, a la comida. Y bueno, todo eso es lo que quisiera compartirles hoy.
Esta definición que les voy a compartir, además, pues no es mía, de mi autoría, sino que ha sido posible gracias a la posibilidad que he tenido de enseñar en muchos espacios. Creo que eso es, pues, es algo que es una suerte absoluta para mí. Lo que he hecho, pues, es reunir estas ideas que han surgido a partir de seminarios y talleres que dictaban distintas universidades desde el 2018. Entonces, aquí va a haber ideas de estudiantes, de colegas, de colectivas, de mujeres campesinas, de mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres excombatientes de las FARC, defensoras de derechos humanos en Colombia y en otros lugares de América Latina que han nutrido también esta mirada mía. Entonces quisiera proponer casi que una coautoría colectiva, donde lo que hacemos casi siempre pues es volver a esta definición, revisarla y pensar si esto tiene sentido. Entonces, es una propuesta sobre todo, no es algo que como les digo está fijado, sino pues que justamente pensar desde el feminismo, pensar desde críticas al racismo, al capitalismo, al colonialismo, pues implica también abrir esas formas de cómo entendemos la producción de conocimiento. Entonces, bueno, la ecología política feminista latinoamericana es una apuesta en construcción. Y lo que busca, pues, es esa doble tarea de comprender y transformar esas relaciones de poder que inevitablemente están imbricadas en la naturaleza. En ese sentido, pues, es una invitación también a entender que naturaleza y sociedad, pues, primero es una división arbitraria, problemática, pero que además se construyen mutuamente y que no podemos entender las naturalezas sin entender justamente esas relaciones de poder. Que mucho de lo que vemos como paisaje, de lo que entendemos como la huerta, la parcela, la finca, la plantación, el bosque, la playa, pues está totalmente atravesado por estas dinámicas de raza, clase, dominación colonial, capacitismo, entre muchas que espero poderles compartir con más detalle a lo largo de esta presentación. Estas relaciones de poder hacen parte de matrices engranadas de dominación y creo que esto es un punto muy importante que nos referimos muchas veces en términos de interseccionalidad, pero que a veces incluso siento que el concepto se queda corto para hablar de justamente cómo el género tiene como este papel cohesionador. A mí me gusta decirle a los estudiantes que es un papel de pega loca, como de un pegante super bonder, un pegante muy fuerte, y que justamente por eso cuando sacudimos el género, pues empiezan a temblar muchas otras estructuras de poder y creo que por eso es que genera tanto sospecha, tanto miedo, tanto recelo, pues todavía en muchos espacios el feminismo. Otro punto importante es que no puede limitarse a formas institucionalizadas de producción de conocimiento. Esto quiere decir que esto no es solo la universidad, no es solo la ONG, no es solo lugares donde el género sirve para despolitizar, sino que se alimenta mucho de la calle, mucho de movimientos sociales, de defensoras del medio ambiente, que saben que, bueno, en América Latina pues ocupan un papel fundamental. Si pensamos, no sé, Juana Carfunao en Chile, pero también Berta Cáceres, pero también Betty Cariño, Francia Márquez. Bueno, tenemos muchos ejemplos, digamos, de esta lucha. Y aquí viene esta propuesta de que se nutre de distintas corrientes, se nutre de feminismos descoloniales, comunitarios, populares, campesinos, negros, indígenas, entre otras apuestas feministas latinoamericanas que yo creo que, bueno, tienen en común. Primero, identificar claramente esa alianza entre patriarcado y capital y cómo casi que pues el género justamente le pone en bandeja de plata formas de desigualdad al capitalismo, no solo el género, por supuesto también la raza, la edad, bueno, otras formas de diferenciación y desigualdad, y que tienen también en común pensar estas formas de lucha y de resistencia como unas luchas que pasan por el cuerpo. Y creo que eso es algo que ha sido pues unas contribuciones tremendas de estos tipos de feminismos en América Latina, como les decía, sobre todo en las últimas 2 décadas. Y más allá de ser un marco para la acción política y la producción de conocimiento, y esto pues lo han propuesto distintas mujeres, estudiantes, colegas con quienes he tenido la posibilidad de pensar la ecología política feminista latinoamericana, y es pensarlo como un movimiento de emancipación que busca, digamos, la igualdad, que busca justamente terminar con estas formas de dominación y sus efectos devastadores, tanto en eso que identificamos
como lo social, como lo que identificamos como lo ambiental o lo natural. Entonces, bueno, el feminismo sabemos que son muchos y que hablar de una sola perspectiva feminista es muy difícil, pero parte como de esta premisa de que el feminismo en sus diversidades es un movimiento de liberación y desestabilización de las formas de dominación. Entonces, en ese sentido, pensar el feminismo, un feminismo capitalista, pensar un feminismo transfóbico, pensar un feminismo que está de acuerdo con formas de opresión y desigualdad, pues es imposible. La idea, digamos, el objetivo final, pues es terminar con estas formas de subordinación y el género, pues es una muy importante, pero no es la única. Y justamente apela como a esta forma en la que el género termina articulando un orden social, ¿cierto? Si pensamos con Joan Scott, con Mara Viveros, eso ha sido trabajado. Entonces, pensamos que se trata de una apuesta antirracista, anticapitalista, descolonial, y aquí usamos mucho lo descolonial, que también lo podemos discutir, también alejándonos de paradigmas como el de modernidad, colonialidad, y pegándonos a críticas justamente desde feminismos. En Navia Yala, por ejemplo, en el caso de Silvia Rivera Cusicanqui, que hace una intervención súper importante, decir, bueno, ¿dónde está el trabajo anticolonial? Y cómo el género juega un papel fundamental en ese trabajo anticolonial, que no se puede hacer desde una posición, digamos, de ciencia patriarcal, masculinista, sobre todo localizada en el norte global. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Como que tiene una postura justamente crítica frente a distintas formas de violencia, distintos discursos de odio que hemos visto que han ganado terreno en los últimos años, así como el movimiento feminista ha ganado terreno impresionante. Y bueno, yo aquí súper orgullosa saco pecho vestida de verde en el caso de Colombia y digamos la despenalización que logramos hasta la semana 24, la despenalización del aborto. Asimismo, vemos que seguimos teniéndonos que dar muchas luchas, el terreno que ha ganado la ideología de género, biologicismos que resultan ser violentos y terriblemente transfóbicos. Y bueno, también hemos visto cómo pues, la derecha ha ido ganando terreno, digamos, concretamente en muchos espacios, también pues a propósito de Colombia y de las elecciones que llegan pronto. Entonces, la ecología política feminista latinoamericana implica unas aproximaciones teóricas y metodológicas que son críticas. Y ahí aparecieron muchas de estas palabras, ¿no? Como trabajo por defender la vida, que es la vida digna, la solidaridad, el respeto mutuo, el trabajo conjunto, la idea de la colabor, ¿no? Como de que no puede ser desde una academia extractivista, sino de una academia que tiene además esas raíces latinoamericanas tan fuertes de una academia militante, una academia transformadora que entiende la investigación como una forma de producir mundos y que justamente busca investigar para transformar esas realidades que son tan problemáticas y tan crueles de muchas maneras. Entonces sí, se trata como de un proyecto político en últimas, tratando de irrumpir en esas violencias del cis heteropatriarcado. Entonces, bueno, esto implica una construcción colectiva y como lo ha dicho, por ejemplo, la gran feminista, pensadora negra Ruthie Gilmore, que bueno, es una profe fabulosa, una geógrafa que ha avanzado mucho, digamos, con esta apuesta por las geografías de la abolición, que se refieren a abolir el sistema industrial, el complejo industrial carcelario, la policía y todas estas otras formas de violencia racista y que ha teorizado mucho sobre el capitalismo racial, pues ella justamente dice que la justicia social es necesariamente un proyecto espacial, es un proyecto por otras geografías y otras geografías incluye otras naturalezas. Entonces este proyecto político pues pasa justamente por construir otras realidades que son realidades que se materializan en el espacio, en y a través del espacio. Entonces, bueno, hay algunos elementos que han sido trabajados mucho en los últimos años y que tienen que ver, por ejemplo, con reflexiones sobre el cuerpo-territorio, sobre formas relacionales de justicia ambiental, que son justicia, es una justicia que no es solo climática, por ejemplo, sino que pasa por justicia social, justicia racial, justicia reproductiva y cómo están imbricadas. Y bueno, pensar desde las muchas dimensiones que están implicadas, ¿cierto? Los alimentos, las emociones, el cuidado, lo económico, cómo todo esto está amarrado, digamos, a este proyecto de
defender la vida y defender una vida digna. Yo les decía que cuando uno sacude el género, cuando una sacude el género, pues empiezan a desmoronarse otras estructuras. Y me gusta siempre volver a esta imagen, que es la imagen de Américo Vespuccio y es la imagen de América. América desnuda, dispuesta, racializada, tendida, pues como totalmente a disposición, ¿cierto? Que podría ser América, pero podrían ser las mujeres, pero podrían ser sujetos feminizados como las niñas, podría ser la naturaleza, y está este poder patriarcal, ¿no? Representado en este hombre blanco vestido que tiene pues el bastón, pero el conocimiento también en su mano. Y bueno, aquí me gusta mucho traer ideas del ecofeminismo, como este proyecto ecosocialista súper radical que justamente buscaba pues hablar de cómo la dominación de la naturaleza estaba totalmente amarrada a la dominación de mujeres, niñas y sujetos feminizadas, como, bueno, personas disidentes de la cis heteronorma. Entonces Plumwood, Val Plumwood, que es una de estas feministas fabulosas, es filósofa, bueno, era filósofa australiana, dice que aquello que define lo humano implica la exclusión de lo femenino. Entonces aquí pues muestro algunos de los dualismos que ella señala cuando habla del modelo de dominación del amo. Entonces está lo masculino y lo femenino que se relaciona con hombre y mujer, pero que tiene que ver con nuestras ideas sobre la economía, la cultura, el progreso, el atraso, la sociedad, la naturaleza, la razón, la pasión o la intuición, y que se amarran con formas de racialización, de sexualización pues de producción de diferencias que terminan siendo desigualdad. Como muchas veces se apela, digamos, a esto para hablar de lo heterosexual, de lo homosexual, de lo cisgénero, de lo transgénero, incluso rico-pobre, es muy fuerte, ¿no? Como que una de las características que usualmente se le asignan a las personas empobrecidas a partir pues de lógicas totalmente aporofóbicas, pues es justamente esa idea de que no toman las decisiones correctas, no están guiadas por el intelecto, no son dueños de su futuro. Entonces ahí hay también una feminización, digamos, de las personas empobrecidas y marginalizadas, y bueno, por supuesto, humano-animal también está muy dentro de esa lógica. Val Plumwood nos advierte además que ese dualismo se puede voltear, como en el caso, por ejemplo, cuando se asume que lo heterosexual hace parte de la naturaleza y de un orden natural establecido, perdón, y que lo homosexual no hace parte de ese orden natural. O cuando, por ejemplo, nos repiten, los hombres eran hombres, los chicos eran chicos, ¿verdad? Y entonces ahí sí les juega del lado la naturaleza, y es como tienen sus hormonas, tienen sus necesidades. ¿Qué querías tú de unos soldados que han sido alejados de sus parejas sexuales? Pues es obvio, ¿no? Que cometan estos actos de violencia sexual. Y este es un caso específico, digamos, estoy citando palabras literales de la ONU cuando se destapan unos casos de violación de los cascos azules a finales de los 80, y la organización responde boys will be boys, ¿cierto? Entonces, como esto que oímos además todo el tiempo, de cómo la naturaleza justifica ciertas formas de agresión y de violencia. Entonces, lo que Plumwood nos advierte es que no es suficiente con voltear el dualismo, sino que justamente lo que debería ser nuestro trabajo, pues es desestabilizar justamente estas divisiones, preguntarnos cómo han sido construidas, y allí el género juega un papel fundamental. Entonces, voy ahora sí a las trayectorias, ¿no? ¿De dónde sale todo este pensamiento que hemos visto tan fuerte en los últimos años? ¿De dónde se alimenta? Entonces, bueno, hay unas luchas históricas por el acceso a la tierra, digamos, en toda América Latina y el Caribe. Hay una crítica fuertísima descolonial, ¿cierto? Como que la matriz de dominación colonial, como la denomina Silvia Rivera Cusicanqui, sigue informando muchas formas de organización de la sociedad y de reactualización de estas violencias. Estaba pensando también con Silvia Winter, bueno, con distintas críticas, digamos, a lo largo y ancho de la región. También pues esta tradición ecofeminista muy fuerte que se preocupa por esa dominación doble, ¿no? Como el modelo del amo, que justo acabo de ilustrarles, ese modelo del amo pues implica la dominación y la destrucción de la naturaleza, de las mujeres, bajo la lógica también de que están allí dispuestas para su dominación y su control, ¿verdad? Que pues nos suena totalmente lógica judio-cristiana, como eso lo tenemos por ahí.
Bueno, luchas también por justicia ambiental, todos estos planteamientos, justamente ahí, no más en la UAP, ¿no? Estos colectivos bueno, las diosas fabulosas de Raquel Gutiérrez Aguilar, Mina Lorena Navarro, pensando temas de los comunes, procesos de comunalización, cómo hacer común en común, y una crítica muy fuerte al extractivismo como una modalidad, ¿cierto?, de explotación capitalista que justamente acaba con la naturaleza y no garantiza procesos de reproducción social, ¿no? En la cuestión agraria, pues ahí hay una tradición riquísima, riquísima en nuestros países que tiene que ver con el papel de las mujeres en las recuperaciones de tierras. Ahí siempre me gusta recordar a Juana Julia Guzmán, que fue una mujer afrodescendiente, campesina, en el Caribe colombiano, que le tenían pavor, le decían la robatierras, porque justamente era una de esas fuerzas muy importantes en los movimientos de recuperación de tierras en el siglo XX. También pues está mucho esta pregunta por el trabajo productivo y reproductivo, cómo existe esa división. Entonces eso, por ejemplo, se traduce en que solo el 18% de las personas que tienen propiedad de la tierra en América Latina son mujeres. Entonces esa exclusión tan fuerte de la cual nos hablan Carmen Diana Dir y Magdalena León en su trabajo fabuloso, de cómo incluso las reformas agrarias del siglo XX, que fueron las más, digamos, transformadoras y progresistas, seguían insistiendo en el agricultor y en el jefe de hogar como el sujeto de esas reformas agrarias. Entonces las mujeres quedaron por fuera bajo ese enfoque pues muy familista, donde la propiedad pues se le daba a los hombres en caso de que murieran, entonces probablemente a la viuda si no tenía un hijo a quien asignarle la propiedad. Entonces, ¿cómo? Pues eso ha sido descontado, ¿cierto? La tierra para el que la trabaja, pues lo que las mujeres hacen con la tierra no se ve como trabajo, aunque la evidencia nos muestre que justamente son quienes más trabajan, quienes se levantan temprano, se acuestan de último y se encargan pues de labores productivas, pero también del cuidado. Bueno, también por supuesto una traducción larguísima de autonomías territoriales y todas estas luchas por soberanía alimentaria y agroecología que son súper importantes en América Latina y en México. Además, bueno, una cantidad de críticas súper interesantes desde la agroecología feminista y cómo se hace agroecología descolonial, ¿cierto? Cómo la agroecología no puede ser además capturada simplemente digamos, por una lógica también de blanqueamiento, de capitalismo verde, sino que justamente tiene en sus raíces como todo este poder transformador. Y bueno, la crítica descolonial, como les decía, pues a mí me gusta mucho pensarla con Silvia Rivera Cusicán, que hablar de este horizonte colonial de larga duración, de cómo el despojo, la exclusión y la disciplina en muchas escalas, que van desde la casa hasta, bueno, el Estado, recrea justamente estas lógicas coloniales. En su trabajo ella habla de la imposición de una territorialidad letrada y masculina y cómo se tradujo en fronteras, en propiedad sobre la tierra, en una autoridad parental, que afectó pues muchísimo a personas indígenas, pero también a las mujeres particularmente dentro de ellas. Y bueno, esa idea de la doble dominación colonial patriarcal, que es súper importante también para entender su trabajo. Del ecofeminismo ya también les hablé, pero pues esa conexión entre la subyugación de las naturalezas, las mujeres, las personas disidentes del género y la sexualidad y sujetos colonizados, y cómo justamente se trata de desmantelar una visión occidental e instrumentalista, ¿cierto? Esta idea del paraíso perdido, que es tan problemática, por ejemplo, en el turismo, que ha sido pues uno como de los temas que he trabajado. Lo que veo es que en el turismo se reactiva mucho esta idea de cuerpos y playas disponibles, ¿no? Y bueno, una pregunta por cómo lugares, paisajes y Les cuerpos se presento a mi convierten en novio. sitios de acumulación, de Lo amo mucho, pero ha mercantilización y de sido muy recreación. difícil Y lidiar ahí con su quise enfermedad. traer pues esta Es figura de manco. la Danta Las Canta, que es Les una presento a mi colectiva novio. venezolana de ecología política, pues de ecofeminismo, que justamente habla de lo impostergable, de lo urgente que es una utopía ecofeminista. Bueno, también pensaba en muchos de los trabajos, por ejemplo, en Chile, que son muy importantes, en Argentina, en Paraguay, sobre temas de justicia ambiental, zonas de sacrificio. Aquí quise traer a Deborah Swiston, y cómo los desastres los asumimos como naturales, pero están lejos de serlo, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo de Yarimar Bonilla en Puerto Rico,
cómo justamente los problemas ambientales, sus efectos son distribuidos, perdón, de manera desigual. Esa destrucción no afecta a todas las personas por igual, la contaminación no afecta a todas las personas por igual. Y cuando hablamos de desastres naturales asociados al cambio climático, los números son brutales. Por cada hombre que muere, mueren 4 mujeres. Y cuando hay desplazamiento por estos desastres, se desplazan 25 mujeres por cada hombre. Y esto es bien interesante porque no sé si se acuerden cómo con la pandemia por COVID nos decían, es que el virus no ve color, el virus no ve raza, el virus nos está afectando a todas las personas, a toda la humanidad. Y resulta que rápidamente nos dimos cuenta de que no era así, de que el COVID afectaba, hacía distinción, ¿cierto? No el virus en sí mismo, pero todas estas estructuras de poder hacía distinción en términos pues de ingreso. La sociedad sacó lo peor de sí misma, ¿cierto? El adultocentrismo, la porofobia, la xenofobia, súper acentuada, ¿cierto? También a partir, digamos, de esta crisis, y con el cambio climático hemos visto que es bien similar. Bueno, ya les dije también pues un poco señalando el trabajo de los comunes, como pues en América Latina hay una tradición grandísima de sistemas de trueque, minga, mano cambiada, ollas comunes y comedores comunitarios, que también vimos que justamente con la pandemia pues crecieron y permitieron también pues como todas estas otras formas de cuidar la vida en medio de tanta pues destrucción. También hay una inspiración ahí muy importante de esta idea de una política postcapitalista y de la importancia de economías comunitarias. El trabajo de Juliana Flores, por ejemplo, de Carolina Olarte, de Gisela Lara, es súper importante allí. Y ellas hablan justo de la expropiación del cuerpo y del trabajo de las mujeres, que es una idea que, bueno, probablemente la han escuchado mucho porque, bueno, está muy ligada a pensadoras feministas como Silvia Federici, como Nancy Fraser, que justo nos han puesto sobre la mesa cómo la acumulación capitalista pues necesita justamente de esta expropiación. Bueno, ahí está también lo del trabajo de despojos múltiples y cómo Mina Lorena Navarro retoma la idea de Jason Moore del tejido de la vida y cómo esto le da centralidad a los procesos de comunalización. Y bueno, también pues quería traer algunos ejemplos justamente de cómo la ecología política feminista latinoamericana pues, y caribeña se ha teorizado desde estas defensoras ambientales. Entonces traigo acá las palabras de Berta Cáceres, que dice: mientras tengamos capitalismo, este sistema no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano y a las mujeres. O por ejemplo, Lorena Cabnal, que ha sido una pensadora muy importante justamente para pensar esas articulaciones entre territorio-cuerpo, territorio-tierra, y ella dice que las luchas pasan por el cuerpo y que justamente sanar el cuerpo es un acto radical porque es lo que nos espera el sistema, ¿no? Entonces ella habla de estos cuerpos que han tenido muchas opresiones y como todos los días estamos luchando contra formas patriarcales. Estamos haciendo una lucha del sistema neoliberal. Hemos llamado a este camino la sanación cósmica política, acuerparnos, revitalizarnos con la naturaleza. Eso nos espera el sistema que nos pone en una lucha desigual entre los cuerpos. Entonces, un poco como justamente lo que hace Lorena Cabnal es mostrarnos que la violencia contra los territorios es también la violencia contra los cuerpos y por eso habla de esas articulaciones entre el territorio-cuerpo y el cuerpo-territorio. Está también Francia Márquez, que bueno, es esta defensora ambiental, premio Goldman también, como Berta Cáceres, afrocolombiana, y ella habla del cuidado del territorio como un espacio de vida y habla todo el tiempo de cómo vamos a retar la imposición de un modelo de muerte. Y bueno, el cuidado de la vida para ella es central, digamos, en su propio activismo y en su propio trabajo. Está también Adriana Guzmán y el trabajo, digamos, de colectivas en Bolivia, que hablan justamente del patriarcado como un sistema que soporta la violencia contra la humanidad y la naturaleza, y cómo eso se ve claramente en el cuerpo, ¿no? Cómo pensar el patriarcado atravesando todas estas distintas formas de violencia. Ahora pues quería mostrarles algunas de las publicaciones, quizás reconozcan algunas, aquí el trabajo de Margarita Velázquez, hay como pues todos estos esfuerzos, ¿no? Por justamente trabajarlo. Desde los 70, 80, la relación entre género y medio ambiente ha sido muy trabajada en América Latina, entre tierra, medio ambiente, sino que como les decía, gana mucha fuerza en las últimas décadas, yo creo que también justamente con la arremetida del extractivismo.
Está esta compilación también con Verónica Vázquez, bueno, la revista de Ecología Política, bueno, que se sostiene sobre el trabajo de muchas mujeres, muchas de ellas latinoamericanas, y que justamente ha permitido como tener esa pregunta por la ecología política desde cuestiones feministas y ecofeministas. Este libro de Rocío Silva Santiesteban, peruana, del que ya voy a hablar un poquito más. Están trabajos también como este de Mujeres en Defensa de los Territorios. El trabajo del Fondo de Acción Urgente, que creo que también es bien interesante justamente para poder teorizar y pensar estas articulaciones entre defensa ambiental, ecologismos, feminismos. Y bueno, entonces quise traer algunas pensadoras, no es exhaustivo, no les voy a decir esta es la ecología política feminista y estas son las personas que tienen que leer y ya, pero justamente a quienes han inspirado mi trabajo y pues algunas de esas pensadoras que creo que son muy importantes. Y bueno, traigo a Delmitania Cruz Hernández, feminista, comunitaria, indígena, mexicana, que justamente habla del cuerpo territorio como una de esas epistemologías latinoamericanas y caribeñas muy importantes, ¿no? Y ella habla también de cómo pone en el centro lo comunitario como una forma de vida. Ella habla también, retoma toda esta idea del cuerpo femenino y otros cuerpos disidentes y cómo son la plasmación de muchas otras escalas de opresiones, pero también de resistencias. Ella toma el trabajo de Lorena Capnal y bueno, su trabajo es fabuloso. He tenido también la suerte pues de enseñar con ella, de poder pensar con ella en un trabajo que es muy inspirador. Y ella hace parte del colectivo de miradas críticas al territorio desde el feminismo, que es un colectivo fabuloso, reúne personas, mujeres, sobre todo en Argentina, Perú, México, Uruguay, bueno, distintas personas en distintos lugares que justamente están pensándose estas cuestiones desde el hacer, desde prácticas con las comunidades, con las mujeres, que bueno, es muy interesante. Ella dice, también consideramos que el argumento cuerpo-territorio es una forma de acompañamiento sororal y político. Es un diálogo entre feministas y mujeres diversas organizadas que las une el interés de otros mundos posibles, que como pueden ver, pues es súper inspirador. Está también el trabajo de Astrid Ulloa, colombiana, que quizás han podido leerla, y ella habla de esta idea de feminismos territoriales, de cómo pues las propuestas de las mujeres, cuando están haciendo estas críticas a los procesos extractivos, pues justamente también están hablando de cómo se tienen que transformar las relaciones entre hombres o mujeres, porque muchas de estas personas movilizándose, en su gran mayoría mujeres, ven justamente esa conexión entre la violencia capitalista y la violencia patriarcal. Esta es Rocío Silva Santiesteban, que les hablaba un poco de ella, está ahí en la mitad en esta campaña de Defensoras No Están Solas, y ella habla del extractivismo como un proyecto biopolítico, y eso me parece bien interesante porque entonces habla de un sentido común extractivista y de la necesidad de abrir espacios para una imaginación política distinta. Eso me parece bien interesante. Ella dice que tenemos que buscar caminos de transición al post-extractivismo, ¿no? Como abrir mundos posibles donde el extractivismo no sea necesario, que es algo que siempre nos dicen, ¿cierto? Incluso la izquierda en América Latina, incluso las propuestas, no sé, desde espacios como, pues desde la política, desde el gobierno, si pensamos en AMLO, entre otros muchos ejemplos, como que siguen pegadas a la idea de que el extractivismo es absolutamente necesario, que si no tenemos minería, si no tenemos otras formas de extractivismo también como el turismo, como esos parques gigantescos eólicos, entonces no hay posibilidad, ¿cierto? Y la invitación es justamente a imaginarnos otras realidades posibles. Está también pues este trabajo que me gusta mucho de Ana Karina Timidalgo porque habla del feminicidio extractivista, de cómo justamente lo que hemos visto además en los últimos años, y en eso Colombia, Brasil, México son potencia mundial, Salvador, y es justamente los asesinatos de defensoras de la tierra, de la vida, del agua y de los territorios. Entonces, un poco la propuesta de pensar un feminicidio extractivista es justamente de articular estas resistencias de distintos movimientos sociales para justamente notar cómo la violencia contra las mujeres está ligada a la violencia contra territorios y ecosistemas. Y de nuevo, no son solo las mujeres, también ahí tiene mucho de violencia, pues justamente transfóbica, homofóbica, adultista, contra pues sujetes feminizadas, que incluye también migrantes, personas racializadas, por supuesto.
Entonces quería ya ir cerrando con unos puntos metodológicos, como que les he podido mostrar esas trayectorias teóricas, esas formas de pensamiento que le dan forma a la ecología política feminista latinoamericana desde esta apuesta de pensarla ampliamente. Y hay una apuesta metodológica que entonces está involucrada en producir conocimiento desde allí. Puse la portada de este libro Geografiando para la Resistencia, que es del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, donde, por ejemplo, Melissa Moreano, Sofía Zaragoza hacen parte, también absolutamente fabulosas. Y bueno, tiene que ver justamente con prestarle atención al conocimiento situado y encarnado, ¿cierto? Esta idea de acuerparse de Lorena Cabnal, que lo mirábamos. También está la propuesta por cómo se despatriarcaliza un territorio, que es una apuesta muy fuerte del colectivo de miradas críticas al territorio desde el feminismo. Como les decía, ahí está Mardaza, está Delmitania Cruz. También una crítica feminista a muchas formas bajo las cuales hacemos investigación, ¿no? Que muchas veces esta idea de hacer investigación que transforme las realidades, que sea investigación militante, pues está también muy metida dentro de una lógica masculinista, pues del héroe, del mesías, del que va a revelarle a los campesines, a las comunidades, su propia dominación. Y aquí pues hay como una mirada distinta, ¿no? Desde la ética del cuidado, desde construir otros mundos. Y bueno, Espacialidades Feministas es un grupo de investigación que coordino desde el 2014. Es un grupo también de acompañamiento y eso ha sido muy interesante porque el acompañamiento nos ha permitido investigar, como que el acompañar, apañar, estar con, apoyar procesos de distinta índole, a veces son procesos de movilización política, a veces son procesos de acciones legales, a veces son procesos simplemente de recogernos y escucharnos, cómo esa forma de acompañamiento se ha vuelto una forma también de investigar y de entender y de teorizar para nosotros y nosotras. Y uno de los puntos que hemos trabajado tiene que ver con el disciplinamiento de los cuerpos que hacen etnografía y cómo quienes hacen trabajo en terreno, quienes hacen este tipo de investigación, digamos, que involucra a comunidades, pues muchas veces pasan por estos procesos en los cuales pues hay formas patriarcales, masculinistas de producir conocimiento que excluyen la forma de hacer trabajo etnográfico de muchas y muchos de nosotros. Y también, bueno, una pregunta constante por retar la mirada cis heteronormada. Y aquí pues me gusta pensar con Lorena Muñoz, que es una feminista chicana, bueno, muy, muy fabulosa también. Ya casi terminamos para poder abrir el espacio a la conversación. También pues nos hemos dado cuenta del dolor y el trauma y la centralidad que tienen el dolor y el trauma en nuestras experiencias. Entonces como que tratamos justamente desde la ética del cuidado de hacer una investigación que permita también la escucha, la sanación, que dé espacio a la rabia, que dé espacio a distintas acciones que puedan ser reparadoras, que permitan cuestionar cuál es la noción de justicia, ¿cierto? También desde un feminismo que, pues, que no lo consideramos punitivista, ¿cierto? Donde vemos bueno, no sé, echan al profesor acosador, igual se va a otra universidad a seguir haciendo lo mismo, donde además, pues eso, no creemos en las cárceles. Entonces, bueno, ¿cómo cuestionarnos la justicia, la reparación, la no repetición en estos contextos? Bueno, prestamos mucha atención a espacios íntimos, a prácticas cotidianas, a la vida diaria. Una pregunta importante por la producción de verdad, y aquí me gusta traer a Pasha Bueno Hansen, que es peruano-estadounidense, es una feminista descolonial que ha cuestionado mucho los regímenes de producción de la verdad en comisiones de la verdad en el Cono Sur. No solamente, pero bueno, ha escrito sobre Perú, sobre todo su trabajo es sobre Perú, pero también tiene trabajo sobre Colombia, sobre Brasil, sobre Guatemala. Y bueno, pensarnos esos regímenes de invisibilidad como los propone Silvia Rivera Cusicanqui también. Muchísimas gracias por su escucha atenta. Ahí vi, Ignacia, que nos compartiste el documento y bueno, yo creo que definitivamente abramos para preguntas, para la conversación. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Bueno, soy estudiante de CIPOL y también como feminista me
Encantó escucharla, le agradezco y si me lo permite, vamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde podemos leer más sobre ecofeminismos en Latinoamérica? Claro que sí, bueno, creo que hay muchos trabajos por ahí, como les decía, la Anta las canta, para mí es un buen lugar para entrarle, porque la Anta las canta es súper crítica a la noción de antropoceno y dice que por qué no más bien hablamos de faloceno. Y a mí me parece que es bien interesante como esa apuesta, pues justo en la crítica de, de esta noción de antropoceno, que yo les decía también, como esta planadora que asume que es que todas las personas tenemos igual responsabilidad en el cambio climático, pero que además todas las personas no solo somos igualmente responsables, sino que vivimos los efectos de manera igual, cuando pues absolutamente no es así, ¿cierto? Si algo es claro, es que como resultado de estas transformaciones, por ejemplo, el trabajo de mujeres y niñas se ha ampliado, jornadas laborales gigantescas porque pues casi siempre están encargadas de ir a recoger el agua, entonces les toca levantarse primero. Entonces, la Danta las Canta me parece un buen lugar para empezar, pero por supuesto hay muchos trabajos justo ahora, además que se está retomando pues muchas de los trabajos ecofeministas, porque al ecofeminismo le pasó lo que le ha pasado a mucho del feminismo y a mucho de las mujeres, cuando producimos conocimiento, y es que fue deslegitimado y criticado como esencialismo, como esta idea de, muy pachamama, las mujeres entonces están cercanas a la naturaleza y eso no tiene nada de interesante ni de crítico, cuando el ecofeminismo pues era una apuesta ecosocialista tremenda. Y bueno, esto también aquí agradezco mucho las conversaciones con Salvatore Engel Di Mauro, que ha estado estudiando la obra, pues digamos, de muchas ecofeministas que tempranamente en los 70 estaban planteando pues una transformación profunda de la sociedad. Entonces se me ocurre que sí, que puede ser la Danta las canta. Hay mucho trabajo en América Latina también que ha sido influenciado por el trabajo de Alicia Puleo. Y bueno, a mí me gusta mucho Val Plumwood, es una de esas ecofeministas que me gustan mucho, mucho. Valerie Plumwood se llama ella. Yo creo que por ahí puede ser esas lecturas. Ok, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo podemos entender la ecología política en México al estar tan inmersos en el capitalismo y tan inmersos también en la dinámica del país vecino? Claro, justo, pues la ecología política latinoamericana y particularmente en México, pues tiene una crítica bien importante a esas formaciones imperiales, cómo afectan esa producción de la naturaleza y también un planteamiento pues muy claro frente al capitalismo verde, ¿cierto? Como he tenido la oportunidad de leer a muchas que justamente trabajan sobre temas de turismo, que es un tema importante en México para pensar, pero también qué significa pues proyectos, digamos, de monocultivos y plantaciones. El maíz también ha sido súper central para pensar la ecología política feminista en México y distintas formas de despojo. Entonces, pues yo creo que ahí hay una crítica riquísima, hay mucho trabajo súper inspirador, como les decía, del Mitania Cruz Hernández puede ser un lugar para empezar, pero bueno, también el trabajo de Raquel Gutiérrez Aguilar, Mina Lorena Navarro, que están pensándose sobre lo común y sobre cómo estas lógicas de privatización y expropiación pues necesitan cada vez más una mayor fuerza para defender la vida, ¿no? Esta premisa de muchos feminismos en América Latina de poner la vida en el centro. Está también el trabajo de Verónica Moreno Uribe, bueno, hay muchísimas que la verdad es un trabajo súper inspirador, entonces yo creo que, bueno, México ha sido ahí un referente súper importante y muchas cosas en común para pensar entre México y Colombia también. Para mí ha sido súper enriquecedor tener la posibilidad de pensar con no solo personas que trabajan desde la ecología política feminista, pues propiamente en México, sino también figuras como Diane Rochelieu. Bueno, ella trabaja propiamente en México, en San Cristóbal de las Casas en este momento, pero que justamente también sus planteamientos han permitido mirar de una manera crítica y digamos, en conjunción con movimientos sociales, con feministas, feminismos comunitarios en México, todas estas cuestiones. Muchas gracias por tu aporte y bueno, ¿cómo podríamos crear conciencia sobre el territorio como esquema de vida? Yo creo que ahí
hay un camino bien importante para recorrer, porque siento que el concepto de territorio es uno que adquiere muchos significados y que aunque cada vez más lo hemos escuchado, siento que también cada vez más ha sido capturado desde el Estado, desde, bueno, distintas estancias del mercado también, y como el territorio a veces termina, y esta es mi propia perspectiva, como algunas nociones hegemónicas del territorio terminan justamente haciendo más digeribles luchas como por ejemplo la lucha por la tierra. Ya no hablamos de lucha por la tierra porque se asocia, digamos, con cosas muy peligrosas, ¿cierto? Bajo esta lógica, digamos, del enemigo interno, que justamente pensábamos en formaciones imperiales y como tiene todo que ver, ¿cierto? Revolución verde, guerra contra las drogas, tiene todo que ver con estas naturalezas de las que habla la ecología política feminista latinoamericana. Y el territorio, en cambio, se vuelve un poco más digerible. Por supuesto, no todo es así, y el territorio no es solo un dispositivo del multiculturalismo oficial estatal, y yo ahí recomendaría totalmente el trabajo del colectivo de miradas críticas al territorio desde el feminismo, que justamente nos está hablando del territorio como una apuesta de vida y nos permite entender territorio, agua, tierra, cuerpo como un entramado pues, que no puede ser separado. Entonces ahí recomendaría ese trabajo para justo poder pensar eso y un poco como también dejar por ahí la pregunta de a qué nos referimos cuando hablamos del territorio, porque creo que lo vemos mucho, pero siempre hay que preguntarse, bueno, pero ¿qué está, cuando Francia Márquez está hablando de territorio, de qué está hablando? Y bueno, ahí el trabajo de Francia Márquez pues está súper inspirado por su propia defensa de los ríos en el Pacífico colombiano y por entender el territorio desde la lógica de la ancestralidad, que por supuesto para ella es súper importante como pues heredera digamos, de todas estas formas de racialización en Colombia. Gracias. Bueno, en el chat pregunta Marcela Torres, ¿qué tipo de regímenes de disciplinamiento podrían suceder en trabajos etnográficos con comunidades? Ay, gracias por esa pregunta. Sobre eso escribimos Claudia Rivera Amarillo, Ingrid Espitia Beltrán y yo en un texto que se llama La princesa antropóloga, si les interesa. Y la princesa antropóloga fue para nosotras pues una investigación sobre cómo se enseñaban métodos de análisis cualitativo y en particular cómo se enseñaba ese trabajo etnográfico y de campo en universidades en Colombia. Y lo que nos dimos cuenta, pues era justamente como esta idea que reproducían muchos profesores y algunas profesoras sobre que hay unos cuerpos que sí están dispuestos para la etnografía y otros que no. Hay gente que sí puede hacer este trabajo de viajar a otro lugar y de entender cómo esas personas viven, cómo es su experiencia cotidiana, su forma de entenderla, sus narrativas, sus prácticas, y hay otros cuerpos que no. Entonces, identificamos muchas formas de disciplinamiento que tienen que ver con capacitismo, que tienen que ver con misoginia profunda y absoluta y como con la reivindicación de un arquetipo del etnógrafo que nosotras planteamos en el texto que se parece a un Indiana Jones, ¿no? Es como este explorador blanco que viene además después con heridas de guerra a contarnos lo que encontró. Y desafortunadamente, una de las formas de disciplinamiento pues pasa no solo por prácticas de discriminación y de exclusión. A propósito de un profesor en una universidad donde yo trabajaba que justo, por ejemplo, prohibió que las mujeres fueran a campo porque le pareció que ese era el problema, o sea, que el problema eran las mujeres en campo, que el problema no era la misoginia, no era el problema de las mujeres en campo. Esa persona es muy famosa y además va a ser decano de ciencias sociales muy pronto, es un antropólogo citado, o sea, es como uno no puede entenderlo. O también, por ejemplo, la decisión del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, la más grande, la más importante de Colombia en ese momento, de suspender las salidas de campo. Porque si había problemas en las salidas de campo, entonces tocaba acabar con las salidas de campo, que es un poco, pues, absurdo, es no lidiar con el problema. Pero nos encontramos desafortunadamente con que la violencia sexual es una de esas formas de disciplinamiento y sobre cómo esa violencia más se excusa en el proyecto, en lo importante que es esta investigación. Literalmente, en uno de los casos que acompañé, el profesor a cargo de la investigación le dice a esta investigadora que
que su violación fue un problema privado y que él no va a exponer ni el proyecto, ni su proyecto político, ni su relación con la comunidad por su asunto privado. Entonces, un poco eso, no solo la violencia sexual, cómo ocurre en estos contextos de trabajo de campo, sino cómo terminan esas narrativas reproduciendo la impunidad, el pacto patriarcal y de nuevo reproduciendo una academia súper patriarcal, súper misógina, que pues entonces no nos sorprende, ¿cierto? Que los mismos referentes, no sé, cuando pensamos en la ciencia política latinoamericana, cuando pensamos en las ciencias sociales latinoamericanas, terminan siendo los mismos 3 hombres blancos, cis, hetero, con unas prácticas súper problemáticas de acoso, de abuso, de minimización y de descrédito del trabajo hecho por mujeres y trabajo hecho desde el feminismo, que terminan siendo el canon, ¿no? Terminan siendo los que siempre están ahí, los que siempre están citados, los que nos toca leer. Entonces, todas esas formas de disciplinamiento que además se reflejan mucho también en los programas del curso, ¿no? En los temarios, en el pensum de lo que se supone que se debe aprender si una quiere ser una científica social en América Latina, y pues me imagino que para México pues es muy parecido a lo que encontramos en Colombia. Y pues es muy loco, ¿no? Porque si tenemos solo una mirada, pues esa mirada nos lleva a solo una percepción del problema, solo una percepción de las soluciones, que es lo que yo he visto mucho en la ciencia sobre cambio climático y la política pública sobre cambio climático, y es que pues reproduce una ciencia patriarcal que no es solo eso que les decía, no es solo es el canon, no solo es a quien se cita, sino efectivamente prácticas que hacen pues que la experiencia de mujeres y personas disidentes y personas racializadas en la academia pues sean experiencias a menudo muy violentas, a menudo muy dolorosas. Muchas veces cuando nos juntamos terminamos un poco como con esta idea de somos sobrevivientes de un sistema patriarcal que es muy violento. La academia reproduce estas violencias de maneras muy problemáticas. Bueno, muchas gracias. Sí, perdón, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos realizar un proyecto desde el biopoder con jóvenes universitarios? Yo creo que voy a necesitar un poco más de explicación de esa pregunta. Creo que no la entiendo mucho. Me imagino que te estás refiriendo a biopoder en el sentido pues de Foucault. Y bueno, quisiera entender mejor porque creo que no entendí, perdón. Ok, bueno, también aquí Marcela Torres tiene un comentario y dice que dónde podría encontrarse el texto La princesa antropóloga. Claro que sí, ya te lo comparto, estaba justo buscándolo. Aquí lo tengo. Esa es la liga para la princesa antropóloga, que tiene, bueno, esas reflexiones sobre cómo se disciplinan ciertos cuerpos y otros quedan por fuera. Por supuesto, se podría llamar la princesa geógrafa, se podría llamar la princesa politóloga, y jugamos con princesa, ¿no? No estamos reivindicando ninguna monarquía, o sea, pues obvio que mejor plebeyas que princesas, pero un poco es como el juego justamente con ese insulto, ¿no? La princesita es un insulto, la nenita sigue siendo un insulto. Entonces es un poco la idea, pues desde la teoría queer también, de retomar el insulto y decir, bueno, somos princesas y no vamos a jugar su juego, de alguna manera. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, también nos llega otra pregunta que dice, las defensoras de la tierra en México han sufrido desaparición, cárcel, maltrato patriarcal desde el Estado. ¿Por qué existe un distanciamiento político del Estado para entender a las comunidades sobre la defensa de la tierra? Yo creo que, bueno, porque no, la respuesta corta es porque no le interesa, ¿cierto? Porque le da miedo, porque justamente, pues estas estrategias de organización comunitaria, de defensa de la tierra, de hacerle frente al acaparamiento, a la acumulación de capital a costa justamente de la vida, creo que en este momento eso debería ser evidente, ¿cierto? La absoluta incompatibilidad del capitalismo con el sostenimiento de la vida.
Y a pesar de eso, esa es la apuesta, ¿cierto? La apuesta es la tierra para la acumulación de capital y por eso también nos tienen convencidos de que, por ejemplo, las plantaciones son la forma más eficiente de producir comida cuando sabemos claramente, y esto aparece en el trabajo, por ejemplo, de Tania Lee, sabemos que las plantaciones son una forma eficiente de producir capital, de producir ganancia, pero no son una forma de producir comida ni de producir bienestar. Producen, de hecho, mucho deterioro ambiental y social en los lugares en donde están. Y es bien importante cómo empieza tu pregunta, porque justamente las defensoras sufren formas distintas y particulares de violencia frente a los defensores, y muchas veces eso no lo tenemos en cuenta. Esto fue algo que yo tuve que aprender haciendo trabajo de campo y haciendo mapeos de riesgo. Justo estábamos trabajando en esta consultoría grandota para la Unión Europea, y para mí fue muy interesante y pues muy evidente cómo las violencias contra las mujeres se invisibilizaban, porque estábamos haciendo conteos de asesinatos, de intentos de asesinato o de amenazas literales donde decían te voy a matar. A las mujeres las atacaban de otras maneras muy distintas, y ahí la violencia patriarcal, digamos, en sus propias comunidades, en sus propios entornos, en su propia casa y en el mismo movimiento, replicaban formas, digamos, más grandes de violencia contra ellas. Entonces, una clásica era el desprestigio, ¿cierto? Los chismes, esto que se llama en inglés el slut shaming, ¿no? Como decir, ah, pero ¿qué le vas a creer si es una mujer fácil, si es una puta, si mira que anda con uno y con otro? Como una forma de desacreditar, de desvalorizar el trabajo de las mujeres, como les decía, dentro de sus comunidades, dentro de sus movimientos, y esto es algo muy fuerte porque le pasa a todas las lideresas que conozco, pero también a personajes políticos importantes, mujeres que ocupan cargos políticos importantes como Piedad Córdoba, por ejemplo, en Colombia, que sufrió como de todas estas estrategias pues de descrédito a partir pues de eso, de meterse con la vida privada de las mujeres, como la vida privada de las mujeres siempre está sobre la mesa, ¿verdad? Para acabarlas. Pero también otras formas de violencia que no notaban al principio quienes estaban haciendo estos mapeos y que no se registraban, quienes los estábamos haciendo, y era, por ejemplo, que le retienen a sus hijas a la salida de la escuela, y entonces las niñas se demoran 4 horas, 5 horas en regresar a su casa, y esa era la forma de callar a esa mujer, ¿cierto? Está también, por supuesto, la violencia sexual, que es una pues que conocemos, que es una estrategia fuertísima para desmoronar procesos políticos, para desarticular la organización comunitaria, para poner en problemas a una comunidad. Entonces, ahí es bien importante, como decía, cómo empieza tu pregunta, y es no solo las están matando, sino hay todas estas formas de acabar con ellas. Y bueno, los comentarios racistas hacia Francia Márquez han sido devastadores. Racistas, sexistas hacia Francia Márquez han sido clasistas, han sido durísimos, durísimos de ver ahora que, pues, que es candidata a la vicepresidencia en Colombia. Le agradezco mucho. Bueno, si alguien tiene una pregunta, puede alzar la mano o ponerla en el chat para que le demos lectura. Diana tiene su mano alzada, María José. Sí, maestra. Se le fue tantito el audio. Vamos. A veces salir y volver a entrar ayuda. Sí, creo que a veces ayuda. Y creo que la pregunta anterior del compañero sobre el biopoder, creo que quiso decir algo sobre cómo el Estado ejerce el biopoder sobre su sociedad para mantenerla controlada. Gracias, sí, era una pregunta sobre cómo hacíamos investigación sobre eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que por supuesto no hay una sola respuesta, y eso también tiene la metodología, ¿no? Que no hay una fórmula absoluta ni universal, sino que depende de dónde estamos investigando. Pero yo creo que eso ha aparecido muy evidentemente en mi trabajo, que incluso cuando son proyectos pensados como proyectos para la comunidad, terminan siendo esa forma de control, esa forma de dominación, ¿no? Y he visto también a muchas comunidades rechazar justamente proyectos del Estado, como
váyanse con su acueducto para otro lado. Nosotros tenemos un acueducto comunitario que funciona mucho mejor y que nos permite justamente acceso al agua para todas las personas y no solo para los grandes acuatenientes. Entonces creo que no necesariamente hay una fórmula sobre cómo investigarlo. Para mí ha sido muy útil estar muy atenta a las expectativas, demandas, preguntas, a la experiencia y a las formas de producción de conocimiento de las personas que participan en la investigación, como cuando uno tiene las orejas muy bien abiertas para poder entender esas experiencias y reconocer que la gente lo que está haciendo es justamente teorizar esos problemas de formas muy sofisticadas. Creo que para mí verlo así me ha ayudado mucho. Creo que ya se escucha mi micro. Perfecto. Disculpa, Diana, me salí muy de sopetón, pero es que no se escuchaba mi audio. Pero la verdad es que son muchas cosas. Bueno, de todo lo que nos has compartido, creo que hay muchos temas que se podrían ir abordando, pero ahora que mencionaban como algunas de las estrategias, más allá del tema de ya llegar como al punto, digamos, de eliminar la vida, ¿no? Todas estas otras estrategias que al final de cabo también es en la misma sintonía, ¿no? O sea, ir haciendo de una vida mucho más, o hacer una vida de una forma hostil, pero a mí siempre cuando hacemos esta mirada sobre también estas otras estrategias que se construyen desde las comunidades, ¿no? Que tiene que ver también con esto que nos has ido como explicando, cómo se da, no sé si necesariamente una apropiación, pero más bien una reconexión con la tierra, ¿no? Una vinculación con el territorio, etcétera. Dentro de las comunidades, creo que siempre sale como esta pregunta, ¿qué sucede, por ejemplo, en el plano urbano, ¿no? Cuyas dinámicas son distintas y que a veces el poder tener justo esta vinculación con la parte, no solamente en términos de la tierra, ¿no? Sino también con otras especies, con otros seres, con el tema del cuidado, ¿no? Etcétera, puede ser un tanto conflictivo en el espacio urbano. Pero justo estaba yo pensando en esa pregunta, pero cuando iba sobre estas estrategias, no sé si también el tema tiene que ver con que para poder entender o para poder concebir cuáles serían esas estrategias en el plano urbano, también hay que profundizar, o en este caso me gustaría, si tú puedes compartirnos, cuáles han sido los instrumentos o las vías que han utilizado en el plano urbano para el despojo o la desterritorialización de los cuerpos femeninos, digamos, con el tema de la tierra o del espacio, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿No? Porque a lo mejor, insisto, pensamos mucho como cuando miramos hacia estas estrategias, ¿cómo las llevaríamos en el espacio urbano? Pero ahora pensaba que quizás también es porque también hay que entender cómo se dan esos despojos, ¿no? No sé si nos puedas compartir un poco de eso. Esa es una, y a lo mejor de una vez te hago la otra para que no robe mucho espacio, pero también me llamó la atención, en algún momento mencionaste sobre el tema de la justicia, ¿no? Pensaba justo, por ejemplo, en María Galindo, ¿no? Y todo lo que también como ciertas estrategias que a veces parecieran como un tanto, de repente, no sé si decir como gracioso, pero que es parte también, ¿no? Como el relajamiento, pero no el relajamiento en un mal sentido, sino esto de hacer justicia por cuenta propia, ¿no? De cierto modo. Pero mencionabas, por ejemplo, no es necesariamente como llevar a la cárcel, ¿no? Por ejemplo, a veces como de lo que se tiene, ¿no? Sino que hay otras formas de hacer justicia. Si pudieras como compartirnos más de esas otras formas, ¿no? Porque creo que también es algo que a veces siempre como que dejamos un poco de lado, ¿no? Creemos que el hacer justicia tiene que ver, por ejemplo, pienso en lo que ahora ha estado resonando mucho en México por el tema de las desapariciones, ¿no? Y que la justicia será como encontrar a los delincuentes, ¿no? Que hicieron todo ello, pero no estamos viendo como todo el tema sistemático, ¿no? Y que muchas de estas personas, colectivos que se han encargado como el tema de ir en búsqueda, etcétera, pues han hecho hincapié que no solamente se trata o no solo es como
dar un cuerpo, ¿no? Y decir, este es tu hijo, esta es tu hija y ya se acabó el asunto, ¿no? Y eso es hacer justicia, sino que tiene que ver con un plano estructural, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas más cuestiones que creo que desafortunadamente o afortunadamente de cierto modo siempre vienen más como por iniciativas ciudadanas que realmente porque no, tendría que hacer lo que es el Estado, ¿no? Pero a lo mejor con esos dos, Diana. Gracias. Ay, gracias Diana por esas preguntas súper importantes y sí, son gigantes. Entonces voy a ir una a una, poco a poco. Entonces, primero tu primera pregunta me lleva un poco a aclarar cómo entiendo yo el despojo. El despojo, digamos, en su forma básica, implica una pérdida de propiedad, ¿cierto? Como un acto violento a través del cual se pierde la propiedad. Pero en lo que yo me encontré a partir de mi trabajo etnográfico, pues la gente no estaba hablando de eso. Justamente, incluso comunidades campesinas hablaban del hecho de hacer propiedad como una forma de despojo. O sea, que el problema era que el monte ahora tenía propietarios. El monte donde corrían las gallinas, donde engordaban los marranos, el monte donde se conseguían estas plantas específicas para platos específicos, especiales de Semana Santa. Ahora el monte era propiedad de alguien. Entonces, despojo pasaba por hacer propiedad. Pero también el despojo muchas veces se daba a través de contratos de arrendamiento por las grandes palmeras, entonces no había que perder la propiedad para ser despojada. Entonces empecé como a pensar con ellas, sobre todo con ellas, esta idea de despojo como una forma de atacar el sostenimiento de la vida y no de pensarlo desde esa mirada, digamos, legal o una mirada muy centrada en la propiedad que implicaba la pérdida de propiedad. Entonces, despojo es cuando la vida se hace difícil de vivir, cuando se reconfigura, digamos, esa realidad socioespacial de una forma violenta en la cual la reproducción social está siendo atacada. Y eso para mí es como yo entiendo despojo. Tu pregunta también me permite aclarar que efectivamente la ecología política y en general tiene una preocupación especial por los espacios urbanos y muchas veces también debido pues a mi propio trabajo como que hablo más de lo rural, aunque sí he tenido la oportunidad en muchos casos de trabajar con distintas comunidades en Bogotá y en otras ciudades, digamos en Cartagena, en Barranquilla, analizando justamente dinámicas, por ejemplo, de turismo en lugares como Cartagena, que bueno, ustedes saben, es esta gran ciudad turística donde las formas de despojo atravesadas por la raza son fuertísimas. Y también pues de trabajar contra proyectos de conservación que también terminan despojando a las personas del acceso, por ejemplo, al humedal y muchas prácticas entre estos espacios acuáticos y los barrios que están alrededor son criminalizadas por querer imponer un modelo hegemónico de conservación. La alcaldía, por ejemplo, en Bogotá, en su momento, Enrique Peñalosa, fue muy famosa porque vendía la conservación como hacer parques totalmente llenos de cemento donde solo las personas ricas podían acceder. Entonces, como también las lógicas de conservación están muy atravesadas por esto y creo que lo vemos mucho también como con ese capitalismo verde de las ciudades, ¿no? Creo que Ciudad de México en algún momento fue muy famoso como por terrazas y techos verdes, pero que no pasaban por una preocupación por algo que hemos visto crecer también en muchas ciudades en América Latina, que son los huertos comunitarios. Como muchos barrios y colectivas se toman espacios que a veces son parqueaderos, a veces son espacios que la misma municipalidad ha designado como de alto riesgo y por eso ha desplazado a la gente de ahí, cómo son tomados por comunidades para generar. Y eso es, yo creo que es bien interesante y bueno, esto ligado con problemáticas sobre la vivienda, sobre el acceso al agua, sobre la deuda, ¿no? Yo creo que la deuda como un mecanismo de despojo en los espacios urbanos es súper importante y ahí, por supuesto, estoy pensando con Verónica Gago, que también me encanta su trabajo, y que nos permite entender también cuáles son las alternativas y creo que ahí esos procesos de comunalización son muy fuertes. En Colombia vimos con la movilización política del año pasado, vimos muy fuerte las ollas comunitarias, como las ollas comunitarias fueron una forma no solo de sostener la movilización política, sino también de visibilizar la realidad de muchas personas, porque bueno, una de las cosas, por ejemplo, así de las anécdotas, digamos, del paro nacional en Colombia, es que
estos chiques y bueno, sobre todo muchachos, hombres jóvenes, empezaron a decir que nunca habían tenido acceso a comida 3 veces al día y que fue a través de las ollas comunitarias y de las organizaciones populares que empezaron a poder comer 3 veces al día. Entonces, como este tipo de cosas que son muy fuertes en la ciudad y que por supuesto nos hablan de la importancia de las preguntas de la ecología política en espacios urbanos. Bueno, eso de tu primera pregunta, Diana, y la segunda es una súper importante. Creo que hay muchas formas de responderla. Creo que la pregunta surgió para nosotras, pues, de una investigación muy concreta sobre violencias basadas en género en espacios universitarios y de cómo había una persecución gigantesca a colectivas, profesoras, estudiantes que las denunciaban, personas disidentes del género y la sexualidad, cómo estos profesores seguían súper campantes, en su gran mayoría profesores, cómo las muertes también tenían asignados distintos valores. Entonces, por ejemplo, los casos de feminicidio en universidades, rápidamente se callaban, se pasaba la página, se volvían un problema para las universidades. Pero en el caso que ocurrió en una universidad, en la Universidad Pedagógica Nacional, que un chico acusado de violación se suicidó, se hizo un bombo gigantesco acusando a las feministas por haberlo llevado al suicidio, ¿cierto? Que el hecho de haber denunciado la violación fue lo que le llevó a él al suicidio, y esa muerte era una muerte muy valorada, que tuvo que ser resignificada, se volvió un asunto central para toda la universidad, pero los casos de feminicidio, pues rápidamente eran metidos debajo de la alfombra. Entonces esa frustración, ese silencio, como darnos cuenta en nuestra cara del pacto patriarcal, de hecho, pues es súper doloroso. Uno de los sociólogos famosos de Colombia, que se llama Fabián Sanabria, es un violador conocido, un abusador sexual que tiene denuncias en fiscalía y procesos en fiscalía, sigue caminando orondo y dictando sus clases. O sea, ha sido un proceso larguísimo de muchos años, de muchas colectivas, muchas denuncias en su contra, y quienes han llevado lo peor, pues han sido quienes han denunciado, las chicas que han denunciado su violencia. Entonces, eso es muy fuerte, es muy duro, ¿cierto? Como ver la impunidad. Entonces, la pregunta por, bueno, ¿qué sería justicia? Y nos encontramos en nuestro trabajo etnográfico que es que esto no le pase a nadie más, ¿cierto? Que esto deje de pasar. Y que deje de pasar no es un trabajo solamente de la sanción y de esa parte disciplinaria, que por supuesto yo creo que sí debe seguir existiendo en las universidades, pero tiene que ver con un trabajo de prevención, con un trabajo de transformación. Pues tiene que caerse el patriarcado, básicamente, para que justamente podamos llegar a unos espacios menos violentos, menos injustos, menos discriminatorios. Entonces la pregunta ¿por qué sería justo? Terminó siendo para nosotras una pregunta también por la escucha, por la posibilidad de juntarnos, por la posibilidad de escuchar esas experiencias, de intercambiar qué funcionó y qué no funcionó para las distintas colectivas, porque el aislamiento y la individualización es una de las estrategias claras de esta violencia sistemática institucionalizada, como nos dice Sara Ahmed en su trabajo. Entonces, eso de juntarse, de decir no fue tu culpa, no fue lo que a ti te pasó, no fue tu caso, resulta que esto es un problema grande que afecta a muchas personas, que es sistemático, que justamente las instituciones se desviven porque haya impunidad en ese caso, lo que nos lleva a pensarnos otras formas de justicia y otras formas de seguridad, que es lo que creo que ha sido para mí más interesante de encontrar, y es cómo las colectivas se organizan para que quienes están siendo amenazadas, quienes están siendo asediadas, acosadas, lleguen seguras a casa. Entonces, por ejemplo, turnos de distintas colectivas en distintas universidades de mujeres que acompañan a otras mujeres a sus clases para que no falten a la universidad al ser amenazadas y llevarlas hasta la puerta de su casa en esquemas súper sofisticados para que el agresor no se dé cuenta, ¿verdad? Que está siendo protegida. Y eso es hermoso. O sea, a mí eso me da esperanza, me da vida, me permite pensar que otras posibilidades existen en el mundo, ¿verdad? Otras formas de seguridad, otras formas de justicia. Y bueno, cuando hablabas de las desapariciones, que pues es un tema súper duro, súper doloroso, creo que en eso México y Colombia pues tienen historias ahí bien parecidas, bien dolorosas. A mí me gusta mucho el trabajo de Melissa Wright, creo que su libro solo está en inglés, lástima, es un libro sobre Juárez que se llama Disposable Women, o sea, mujeres desechables. Y el punto que a mí me gusta de Melissa Wright es que muestra cómo la impunidad no es inacción,
no es ausencia de Estado, no es falla de Estado, sino que la impunidad requiere una movilización gigantesca de recursos, de decisiones, de acciones desde el Estado y otras instituciones, incluyendo las maquilas, para que justamente haya impunidad en estos casos. También pensaba en el trabajo de Enrique Schwartz, por ejemplo, que una vez en una conversación, él está haciendo un trabajo sobre ADN y desaparición en México, me contaba que la experiencia de México es distinta a la de Argentina, porque en Argentina las bases de datos de estas muestras genéticas que pueden llevar a que haya justicia y esclarecimiento de la verdad más adelante en temas de desapariciones, en Argentina son del Estado y las organiza el Estado, por supuesto a partir de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Mucho trabajo de mujeres y sobre todo mamás y abuelas detrás de esto. Pero en México la aproximación ha sido distinta y ha sido la de darle esta información a las mamás y a, pues, a las personas que están buscando. Y creo que, bueno, eso fue una conversación prepandemia que se nos quedó ahí pendiente, pero que creo que sería pues muy interesante como indagar un poco más, porque significa hacer esto también al margen del Estado, sabiendo que fue el Estado, ¿cierto? Como decimos muchas veces en las calles, en las marchas, fue el Estado. Entonces creo que ahí hay mucho para pensar que es muy interesante y más que respuestas tengo como, bueno, esas ideas para compartir, porque para mí sigue siendo una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo no podemos limitar además la lucha al lenguaje de los derechos, a un lenguaje liberal de la justicia, porque claramente la justicia no es ese proceso de denuncia, de consecución de pruebas, de lo que dice la fiscalía, ahí no hay, ahí solo hay revictimización y el nivel de impunidad en delitos de violencia sexual en el caso de Colombia es del 98%. Entonces, ¿cómo hacemos justicia ahí? Y ahí hay un caso bien interesante y es que la Corte Constitucional, perdón, falló hace no tanto tiempo, esto fue hace algunos meses, falló a favor de las colectivas legitimando el escrache, porque ustedes saben que el escrache inmediatamente se vuelve un escándalo, es un atentado al buen nombre, es una forma de dañar la reputación, el prestigio de estas buenas personas. Y pues la Corte Constitucional en Colombia falló diciendo que el escrache es una denuncia anónima y que la denuncia anónima justamente se hace en contextos donde no hay garantías para denunciar. Entonces el escrache está avalado por nuestra bella Corte Constitucional como una forma de denuncia. Entonces es bien interesante pensando en todo lo que nos criminalizan, ¿cierto? En cómo cada vez, cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre en México, en Colombia, pues es una locura porque termina siendo pues lo que siempre decimos, ¿no? Como te importa más la estatua, te importa más el muro que el tipo de violencias que estamos denunciando. Entonces creo que ahí hay cosas también interesantes para seguir pensando. Bueno, le agradezco mucho y vamos con otra pregunta que nos ponen en el chat. Ana Cecilia comenta o pregunta, respecto al ecofeminismo, ¿el movimiento ha logrado visibilizar la violencia ejercida en la mujer campesina? ¿Qué retos ha presentado el movimiento y cómo los ha hecho frente? ¿Y en qué se diferencia el ecofeminismo y a su vez qué tiene en común con el resto de corrientes feministas? Gracias por esa pregunta. Yo creo que, bueno, lo que hace particular al ecofeminismo, pues es esa preocupación por lo ecológico, por la defensa ambiental, por la defensa de la vida. Una de sus características es señalar esa doble dominación, ¿cierto? Que es bien interesante. Y el ecofeminismo frente a las mujeres campesinas tiene muchas deudas que son las mismas deudas del feminismo y las deudas de la organización campesina también. Y es que a mi modo de ver, el campesinado es un sujeto masculino. O sea, cuando hablamos de campesinos, hablamos de hombres campesinos. Las mujeres campesinas casi nunca están, digamos, dentro de esa concepción. Por supuesto, hay cada vez más trabajo sobre mujeres rurales, sobre mujeres campesinas, pero siento que sigue siendo una mirada muy masculinista y también muy agrarista de qué significa ser campesine, que excluye la experiencia vivida de mujeres. Por ejemplo, las mujeres campesinas que yo conozco, que son lideresas fabulosas, unas mujeres increíbles, no solo hacen el trabajo de la parcela, del cuidado de animales, del cuidado de niñas, sino que también hacen comida para vender, van a la ciudad, limpian casas, ¿cierto? Trabajan como empleadas domésticas, algunas tienen trabajos ocasionales,
pero eso no cabe dentro de la experiencia de lo que imaginamos como lo campesino. Entonces creo que sí tenemos las feministas y en general las ciencias sociales una deuda gigante para pensar de una manera menos condescendiente, de una manera mucho más atenta a las mujeres campesinas. Aunque eso haya sido algo que ha estado por ahí rondando, siento que la cuestión agraria, los estudios críticos agrarios siguen siendo súper masculinistas, súper patriarcales y así como excluyen a las mujeres campesinas, excluyen las experiencias, digamos, atravesadas por género en relación con la tierra, excluyen preguntas por el feminismo, la reproducción social sigue siendo vista como un tema menor y bueno, ojalá, esta es una como de las ideas de mi trabajo a futuro, poder justamente trabajar en esa dirección, como escribirle a los estudios agrarios qué es lo que el feminismo les ha hecho, ¿cierto? Que es todo eso que les ha aportado y cómo hay ahí una deuda pendiente si queremos entender el problema de la tierra, que no puede ser desde una mirada masculinista de la propiedad sobre la tierra, por ejemplo. Ahí voy poco a poco. Muchísimas gracias por su aportación. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, en toda América Latina se vive la violencia patriarcal, como es el caso de Francia Márquez. En México, la desaparición de mujeres es un problema grave y, bueno, ¿cómo ayudarnos como sociedad frente a este tipo de violencia? Ya que no solo se trata de la desaparición de alguien, sino también tiene un impacto en las familias y la sociedad en general. Esa es una súper buena pregunta que me quedo corta, ¿cierto? En responder. Yo creo que una de las cosas que yo sí he visto cambiar a lo largo de los años es como mayor visibilidad y mayor denuncia de estos casos. Creo que los feminicidios y los transfeminicidios, todos son feminicidios, pero digo, quiero aclarar, tendían a ser como un problema de faldas, incluso se reportaban en términos de delitos pasionales todavía, pero digamos cada vez menos, incluso que exista la categoría feminicidio, que esté tipificada dentro de los códigos penales, que haya mayor visibilidad sobre este problema es algo que ha cambiado. También han aumentado los números, ¿cierto? Entonces, pues deberíamos estar muy preocupadas, por supuesto, eh, pero siento que partir como del repudio, de la denuncia, de la sanción social, pues es algo importante. Y bueno, por supuesto, tendrían que cambiar además, pues las relaciones, sí, las relaciones de poder estructurales que están detrás del feminicidio. De alguna manera, cuando vemos un feminicidio, estamos viendo solo la punta del iceberg, ¿cierto? Ahí la violencia machista tiene muchas formas sutiles, muchas formas súper engranadas con el sistema judicial, con los medios, con la producción de conocimiento. Entonces, atender esas causas estructurales, ¿no? Que pasan desde por qué acceso tienen las mujeres a fuentes de sustento y la exclusión, cómo terminan ocupando los márgenes de los márgenes dentro de estas economías distintas en distintos lugares. Pero también, sí, como esa violencia machista sistemática en tantos espacios. Creo yo que sería por ahí. Le agradezco. Bueno, en el chat, Brandon nos dice, buenos días, doctora, un gusto escuchar su charla. Y relacionado a lo que usted mencionaba sobre las actividades comunitarias y las comunas que se han suscitado recientemente, ¿este tipo de prácticas podría ser la alternativa al modelo capitalista? Gracias por esa pregunta. Yo creo que sí, y son en una manera bien interesante que viene justamente de la crítica feminista que se ha llamado pues esta apuesta postcapitalista, por ejemplo, de Gibson Graham, pero que como les digo ha sido trabajada en distintos lugares en América Latina, en Argentina, en Colombia está por ejemplo Juliana Flores, que justamente lo que nos plantea pues es que mucho de nuestra forma de producir conocimiento sobre el capitalismo termina reforzando esa idea de que el capitalismo es un monstruo que todo se lo traga y le damos esa fuerza infinita, llevándonos entonces como a ese punto de esperanza teleológica de que algún día llegue la revolución y que la revolución es la única forma de salir de aquí. Y lo que nos han mostrado las feministas, comunitarias, populares, indígenas negras, es que al capitalismo hay que hacerle el jaque todos los días en las prácticas más chiquitas. Y que construir esa revolución que está pensada también también en unos tiempos coloniales, en una teleología, pues que puede que no llegue nunca, ¿verdad?
nos hace como subvalorar esas prácticas súper revolucionarias que implican, por ejemplo, poner un plato de comida en la mesa cuando las condiciones son totalmente en contra de ello. Entonces, esas economías comunitarias, ese pensamiento postcapitalista nos invita a mirar cómo hay actitudes, prácticas anticapitalistas en todo lo que hacemos todos los días, sobre todo las mujeres, porque al estar por fuera del Estado, del mercado, pues hemos tenido que inventar muchas formas de hacerle el quite, pues justamente a las lógicas capitalistas. Entonces ahí, bueno, como les decía, el trabajo de Juliana Flores es súper inspirador. Si miran esto de economías comunitarias, economías solidarias, creo que es bien interesante y mucho pasa justamente por eso, por organizarse por fuera del Estado. Y allí aprovecho para traer las palabras de Francia Márquez, ¿no? Que Francia Márquez ha hablado siempre de la necesidad de ocupar el Estado y de poner a trabajar el Estado en contra del Estado, que es súper interesante. Es como usamos las herramientas del Estado, pero justamente sabiendo que el Estado es parte del problema, sino buena parte del problema, y cómo ponerlo justamente, cómo desarticular ese poder estatal perverso a partir justamente también de las herramientas del Estado, que me parece bien, bien interesante, ¿cierto? No, ella no está planteando una afuera y una adentro, sino está planteando la necesidad pues, de distintos campos de acción, que eso creo que es bien, bien interesante. Gracias. También Brandon nos vuelve a preguntar, dice, los colectivos y asociaciones sociales en algunos momentos han tomado el papel que en teoría debería cubrir el Estado, como la seguridad o la alimentación, por ejemplo. Este tipo de autoorganización y autogestión social independientes al Estado nos podría señalar la necesidad de la abolición del Estado o de una reestructuración profunda. Ay, esa es una pregunta preciosa, Brandon, que me imagino que tiene por ahí pues una inspiración anarquista también y que también pues me quedó súper corta, ¿no? Para poder responder. Yo creo que ahí, como usé las palabras de Francia Márquez, es quizás una forma de verlo, como que de alguna manera no deberíamos renunciar a las demandas que le hacemos al Estado, porque tendría la obligación de responder, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, como con estas premisas que tan bien conocemos también las feministas, ¿cierto? Y es sacar el Estado de nuestros ovarios, ¿no? Y cómo justamente, pues, de alguna manera limitar el poder que tiene el Estado sobre nuestras vidas y las violencias que vienen de ese poder que tiene el Estado. Entonces, no tengo cómo responderlo así en abstracto. Creo que sería interesante pues justamente investigar un poco más distintas trayectorias, raíces del anarquismo en América Latina, las distintas corrientes. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, en el Caribe colombiano, es impresionante porque desde los 20 hubo muchos baluartes anarquistas y yo creería que eso inspiró mucho de las tomas de tierras y mucho del trabajo de estas organizaciones campesinas que se han parado mucho en contra del Estado y eso es bien interesante. Pero creo que ahí necesitamos más investigación. A mí no se me ocurren referencias, quizás es que no conozco muy bien como a quién leería yo hoy para pensar estas preguntas, pero son preguntas súper interesantes, Brandon, y una tesis que sería hermosa si te animas a ir por ese camino. Le agradezco, doctora. Le doy la palabra a la maestra Ignacia. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, doctora Diana. Creo que has hecho muchas reflexiones y bastante interesantes desde el papel también de las mujeres campesinas que, bueno, haciendo un poco de investigación sobre etnografía, precisamente creo que hace falta mucho trabajo por resignificar el papel y el rol que ellas juegan cuando en procesos, por ejemplo, de migración, ellas se quedan, ¿no?, en sus territorios, en sus casas y cómo transforman su entorno y que precisamente se ve como muy clara esta relación patriarcal, porque yo lo he notado, ¿no? Si los esposos están fuera, ellas es como otro mundo, ¿no? Ellas florecen, ellas mismas buscan buscan precisamente su propia emancipación, ¿no? su independencia, y eso creo que es muy positivo porque eso también le da otra perspectiva a los hijos y a la familia en general. Y creo que por ahí pasa un fenómeno bien interesante que
cuando ellas alcanzan a los esposos en Estados Unidos, ellos de alguna manera empiezan a entender poco a poco cuál es el rol de las esposas y que no precisamente tiene que ver con estos roles tradicionales y patriarcales. Entonces creo que sí se transforman en ambos espacios y eso es algo que he ido analizando y se da precisamente con mujeres campesinas, con mujeres que están en sus comunidades y que se dedican a otras actividades, ¿no? Por ejemplo, veía el papel de mujeres que se dedicaban al tema de la extracción de la sal o a temas artesanales como elaboración de piezas de ónix o de barro o de algún otro material. Pero creo que sí se resignifica y creo que eso es algo muy importante que mencionas. Y precisamente ahora que tuve la oportunidad de visitar algunas exposiciones ahora en estas vacaciones, creo que me da gusto que todos, creo que de alguna manera sí contribuimos y trabajamos y apoyamos por hacer visible el trabajo de muchas mujeres y encontré dos exposiciones bien interesantes respecto a lo que comentabas hace un momento respecto al tema de la violencia. Y hay una exposición bien interesante que se llama Caminos a las Maternidades, ¿no? Y eso es una exposición muy, muy bonita y que habla precisamente sobre comprendernos como mujeres, tanto los que son como las que no son madres, y mientras pasó el tiempo de mi embarazo por adopción y ahora como nueva madre de una niña de 7 meses, dice, me doy cuenta de que las maternidades en plural son tan variadas como dispares somos las personas, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se está trabajando desde diferentes aspectos y desde diferentes lugares. Y hay otra muy interesante que también encontré que se llama Mujeres en Cinta, pero yo la verdad cuando entré dije, bueno, Mujeres en Cinta me suena a maternidad, pero no precisamente era Mujeres en Cinta, se refería precisamente a un grupo de mujeres que se dedican al tema de la música y del arte y hacen un colectivo y empiezan ellas a recuperar mucho material de la música de 1980, 1990, cuando se utilizaba el famoso cassette y había muchísimo material, y entonces empiezan a hacer esta recuperación y le ponen Mujeres en Cinta y después se hace un colectivo mucho más grande y de ahí se incluye también la participación de hombres para visibilizar el trabajo también de todos en general. Y ahí precisamente cuando ponen esa exposición en cinta, hay un espacio destinado precisamente a cómo la música de alguna manera te lleva como a otros mundos imaginarios y a otros mundos posibles. Y ahí también dice, también es una forma de protesta, hay una forma de manifestación de la violencia que se vive. Entonces hay un tendedero disponible en donde la pregunta es, ¿tú has sufrido violencia en alguna etapa de tu vida durante el noviazgo o el matrimonio? Y es impresionante el tendedero porque es muy extenso, ¿no? Y son hojitas y la pregunta la dejan abierta y todos pueden ir a anotarlo. No es exclusivo de mujeres, pero incluye a todos y dice, la reflexión al final dice es que todos hemos sufrido algún tipo de violencia en este mundo, ¿no? Por desgracia, creo que esa es la reflexión al final y invita, ¿no?, a hacer más trabajo colectivo, regresando a lo que mencionamos al principio sobre los comunes. Pues bueno, muchas gracias, Diana, solamente quería aportar eso. Ay, gracias, Ignacia. No, súper, súper importante y gracias por compartir. Además de tu trabajo, me da mucha emoción como poder conocer más. Sí, este contexto de migración nos permite ver un montón de cosas muy interesantes, como qué significa la tierra para las mujeres y para los hombres, cómo es distinto. Digamos, ahí el trabajo de Andrés León Araya en Honduras es bien interesante porque pues justo nos permite ver eso, cómo las disputas por la tierra están muy atravesadas por el género. Y pensaba dos cositas antes de darle la palabra, creo que por ahí hay una mano.
pensaba en dos cositas y es cómo esto se traduce también en lecciones metodológicas, ¿verdad? La importancia de tener espacios no mixtos cuando hacemos trabajo de campo, cuando hacemos investigación en terreno, pero también como la participación de las mujeres está muy mediada también por sus responsabilidades de cuidado, como que si uno no pone en el presupuesto, no pone en el cronograma el lugar de las niñas, de las infancias, pues va a ser muy difícil que las mujeres puedan ir, o en algunos casos, y esto lo discutíamos con Eloisa Berman, en algunos casos las mujeres no van a la reunión, no van al taller, no van a la actividad, porque tienen que lavar ropa. Y si van a la actividad, entonces les va a tocar lavar esa ropa en sus tiempos que deberían ser de descanso. Entonces, ¿cómo metodológicamente consideramos también la necesidad de respetar esas jornadas laborales súper extendidas de las mujeres? La última encuesta que yo vi, que era de julio del año pasado, en América Latina, decía que con la pandemia la jornada laboral de las mujeres rurales se amplió en 8 horas, mientras que la de los hombres se redujo. Y para espacios urbanos va como en 4 horas más, o sea, 8 horas trabajan más las mujeres que los hombres en espacios rurales, perdón, y en espacios urbanos 4 horas y media trabajan más en ese trabajo no remunerado que tiene que ver con el cuidado, con la casa, más mujeres que hombres. Y se amplió con la pandemia para las mujeres y se redujo para los hombres. Entonces, solo pensar en estas cosas creo que es bien importante a la hora de hacer nuestras investigaciones, nuestros trabajos, nuestras preguntas. Le agradezco, maestra Ignacia, doctora Diana, y me parece que había una mano levantada, o alguien tiene otra pregunta, la puede escribir o puede alzar su mano. Ana Cecilia, adelante. Buenos días, doctora Diana. Un placer escuchar, conocer un poco más sobre estos términos. Y bueno, más que pregunta, va más como un comentario, ¿no? Pero pues también va una pregunta implícita. Me llama mucho la atención que este movimiento siento que toma o le da más acompañamiento a esas mujeres campesinas, ¿no? A esas mujeres que se encuentran de alguna forma todavía más vulnerables que las que se encuentran en las zonas urbanas. ¿Esto por qué? Porque si bien pareciera que ya hay un pensamiento, una idealización, no solo porque forman parte de estas culturas como indígenas o demás, y aún así, debido a eso, o más bien debido a ese tipo de situaciones, es que sufre todavía mayor rechazo que una mujer que se encuentra en las zonas urbanas, ¿no? Como que encuentra una doble problemática. En base a eso también, lo que comentaba también la maestra Ignacia, debido a ese como movimiento que sufre la mujer campesina cuando el hombre se va o abandona como la tierra propia, me lleva a pensar como de que muchas veces parece que ya está idealizado o ya está pensado que el hombre llegando a la edad adulta es el que se tiene que mover y la mujer se tiene que cuidar. Pero aquí encuentro otra problemática. Lo que he visto, por ejemplo, en las zonas cercanas a mi pueblito, es que muchas veces cuando toca que la mujer tome como posesión, si quiere, de las tierras o de los bienes que el hombre deja cuando migra, es que muchas veces no saben qué hacer o muchas veces deciden vender y posteriormente alcanzar al marido, ¿no? Pero se encuentran con la dificultad de que ni siquiera saben leer ni escribir, se encuentran con la problemática de que ni siquiera pueden llegar o localizar al marido por estas dificultades. Y creo que aquí juega un papel muy, muy importante esa educación, ¿no? Que reciben las niñas indígenas, las niñas campesinas y demás, porque pareciera que los estados muchas veces, o el gobierno más bien, no visualiza esta situación. O sea, hay maestros que tienen plazas ahí, pero manifiestan, ¿no? Que ni siquiera tienen los recursos necesarios para dar una educación de calidad, o ni siquiera las madres mandan a los niños a la escuela, a las niñas principalmente, porque ya se ha creado como esa idea de que, bueno, posteriormente tú vas a alcanzar a tu marido, pero no se ven como esas problemáticas, o que el día de mañana volverse bien en el campo laboral al que se enfrentan, ya sea campesino o en las zonas urbanas, debido también a esa limitante, ¿no? De que no tienen la misma preparación, y eso desde un inicio, porque se ve como esa idea de que, bueno, al final el que se tiene que ir y mantenerte pues es el hombre, ¿no? Y tú te tienes que quedar aquí a cuidar a los hijos, a cuidar ya sea lo que tengan, las tierras y demás. Pero pues no cuentan ese trasfondo que tienen ese tipo de situaciones, ¿no?
Entonces, quiero pensar que el movimiento da como respuesta o da visualización a ese tipo de problemáticas. Pero ¿cómo el Estado o el gobierno más bien ha puesto atención a esto? ¿Verdaderamente cree que vamos avanzando en ese tipo de cosas o seguimos todavía estancados y todavía nos encontramos bajo esas dificultades? Y pues ese es mi punto. Gracias. Gracias, Ana Cecilia. Tú pones sobre la mesa un punto muy importante y es esa discriminación ligada al origen. Como campo, ciudad, se convierte también en una forma de discriminación. Y otro punto súper importante y es la movilidad vista como un atributo masculino, como esa idea pues de público-privado muy atravesada por el género, donde lo público pues es lo masculino, viajar, moverse, se vuelven atributos masculinos y las mujeres pues terminan como con esta lógica de estar en la casa y de estar más quietas y creo que bueno, ahí nos das un punto bien interesante. Porque también en Colombia los estudios, por ejemplo, de Donny Mertins muestran eso, que las mujeres incluso cuando acceden a la tierra son están más dispuestas a vender pues por otro tipo de cosas, porque no tienen acceso a otros recursos, por temas de seguridad, por cómo además también pues se vuelve presa súper fácil de gente que quiere comprar para especular con la tierra o para sacarlas o de empresas. Entonces es bien interesante. También pensaban que se vuelve un asunto de vida o muerte y fue lo que vimos en el caso de Katrina y que les mencionaba de muchos desastres ambientales y es que las mujeres y las niñas, pues al ser socializadas con responsabilidades de cuidado, pues les queda muy difícil moverse, porque es muy difícil moverse, ustedes de pronto lo saben, lo han visto, con paquetes, con niñes, sin dejar a nadie atrás, con adultos mayores, al cuidado de personas enfermas o en situación de discapacidad. Y pues justo los estudios de, digamos, de la geografía más clásica muestra que las trayectorias masculinas son lineales en su gran mayoría, son de un punto A a un punto B y de regreso, y que en cambio las trayectorias de las mujeres incluyen todas esas responsabilidades de cuidado, de ir al mercado, de ir a la escuela, de recoger los medicamentos, de llevar, traer. Y como pues en Katrina les decía, fue impresionante porque pues esas mujeres socializadas para el cuidado y esas niñas que además no tenían acceso por la feminización de la pobreza, no tenían acceso a carros, a formas de moverse, pero que además no les habían enseñado a montar bicicleta ni a nadar porque pues no son vistas como cosas de niñas. Por eso también se puede explicar mucho esta diferencia entre quienes se quedan atrás cuando hay necesidad de moverse rápidamente. Entonces, bueno, temas muy interesantes para seguir pensando y pues sí, en el contexto centroamericano y mexicano, pues es tremendo. También, por supuesto, pensarlo en relación con Venezuela, Colombia, Perú, Colombia, Chile, pues ahí hay cosas bien interesantes para pensar. Le agradezco mucho y bueno, ya esta era la última pregunta que teníamos, la última intervención y personalmente, como le comenté al inicio, me ha encantado escucharla. Creo que me encanta esta idea de que el feminismo precisamente le dé visibilización a todas las mujeres, pues que ese finalmente pues es su objetivo, ¿no? Que le dé voz, que le dé un lugar. Y me encanta que haya tocado este tema porque lo desconocía, personalmente era ajena, entonces, bueno, creo que cada día se aprende un poco más y pues nada, le agradezco en nombre de los compañeros que estuvieron presentes de la universidad y le doy la palabra a la maestra Diana. Muchas gracias, Mari José, porque estuviste aquí moderando. También, pues me uno, Diana, a este agradecimiento, sobre todo también lo que comentaba nuestra compañera, ¿no? Tocar temas. Me gustó, o sea, estaba pensando, ahora fuimos a todos los lugares, ¿no? Y sobre todo un ámbito que igual nos interpela, que es el espacio universitario, ¿no? Nosotros estamos todavía en este modo híbrido, pero vamos a volver, ¿no? De forma presencial y son de nuevo como luchas que hay que retomar, pero también esas luchas vienen con muchos acompañamientos, ¿no? Bueno, pues con esto estaríamos cerrando. Solo hacerles la invitación. Todavía tenemos una sesión más la próxima semana. Nos va ahora a comentar la maestra Ignacia sobre qué va esta sesión.
Y pues nada más, Diana, muchas gracias y esperamos, ya hicimos un trato, espero que tenerte pronto por aquí de manera presencial. Sí, muchísimas gracias de nuevo por el espacio, por esta sesión tan bonita, poder conversar e intercambiar ideas, preguntas. Muchas gracias y sí, espero verles pronto de nuevo. Adelante, maestra Ignacia. Muchísimas gracias.